Hola, mi nombre es José Andrés Asmitia Zambrano y curso el grado de Quinto Electrónica en el Instituto Tecnológico de Computación ITC. En esta oportunidad vamos a ver el uso adecuado del diodo, pero para saber su uso primero tenemos que saber qué es un diodo. Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Este término generalmente se usa para referirse al diodo semiconductor. El más común en la actualidad consta de una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales electrónicas. Este es un diodo de propósito general. Lo vamos a ver utilizado en un circuito. Aquí tenemos un circuito que tiene una fuente de entrada de 10 voltios en serie con una resistencia de 7 kiloohmios que está en serie con el diodo. En este circuito tenemos que saber cuál es el voltaje de salida y cuál es el punto Q del mismo diodo, teniendo en cuenta que hay otra resistencia de 2.2 kiloohmios con una fuente de menos 5 voltios. Este circuito se puede representar de una forma diferente, teniendo en cuenta de que el diodo se representa en una fuente de 0.7 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje de entrada es mayor a 1 voltio. Entonces se cambia y se vuelve una fuente de 0.7 voltios. Si la fuente de entrada fuera menor a 1 voltio, se considera un circuito abierto. Para saber la corriente que pasa a través de todo el circuito, se hace el siguiente procedimiento. Usando el teorema de Mayas, podemos decir de que pasan los menos 10 voltios más utilizando la ley de Ohm, que es I por R para sacar el voltaje, más el voltaje del diodo, más el voltaje de segunda resistencia, menos los 5 voltios que anteriormente estaban, y todo eso se iguala a 0. Sustituimos los valores de las resistencias, los cuales son los 4.7 kiloohmios y los 2.2 kiloohmios. Ya teniendo esto, se puede reducir. Aquí tomamos en cuenta factor común, ya que está multiplicando una resistencia y esa misma corriente está multiplicando a la otra resistencia, podemos decir de que la corriente multiplica la suma de las dos resistencias. Ya reducido, nos queda así: los menos 10 voltios más la corriente por 6.9 por 10 a la 3 más los 0.7 del diodo, los menos 5 voltios de entrada. Reduciéndolo, la corriente sería igual a 14.3 partido 6.9 kilos. La corriente nos daría un resultado de 2.07 miliamperes. Esto se utiliza para encontrar el punto Q del diodo, lo cual también tenemos que sacar otros datos aparte de este. Aquí tenemos representado lo que es la ley de Ohm, que la corriente es igual a voltaje partido resistencia, que es exactamente lo mismo que decir que la resistencia por la corriente es igual al voltaje. Aquí sacamos el voltaje de la resistencia número 1 y la resistencia número 2, que nos dan estos valores. Aquí, como podemos observar, la corriente máxima que pasa del diodo es 1.98 milis. ¿Cómo sabemos eso? Porque la I máxima es igual al voltaje de entrada menos los 0.7 voltajes del diodo partido los 4.7K de la resistencia. Eso nos da un resultado de 1.98 mili. Para representar el punto Q del diodo, tomamos en cuenta
que el máximo valor del diodo es de 0.7 y la entrada es de 10 voltios. En el eje X y en el eje Y podemos representar la corriente del diodo que está dada en miliamperes, los 2.07 amperes que están pasando en todo el circuito y el punto máximo que puede alcanzar el diodo es de 1.98 miliamperes. Ya teniendo un punto de intersección, a este lo podemos llamar el punto Q del diodo. ¿Cómo saber que este teorema es correcto? Ya que en este momento nos podemos ir a Multisim, que es una aplicación para simular circuitos y de esa forma saber si tenemos bien nuestro teorema. Yo en este momento ya lo tengo aquí simulado. Como podemos ver, aquí está todo ya corriendo y con los valores que se dieron. Como podemos ver, es el mismo circuito. Tenemos una entrada de 10 voltios en serie con una resistencia de 4.7 kilo ohms con el diodo de propósito general. También tenemos la resistencia de 2.2 kilo ohms y una entrada de menos 5 voltios. Como podemos observar, en el voltaje de la resistencia número 1, sí nos dio como esperábamos, nos dio un aproximado de lo que nosotros habíamos sacado en el teorema. El voltaje de la resistencia 2 nos dio un aproximado de la cual sacamos en nuestro teorema. Eso explica o damos a entender de que nuestro teorema está bien hecho. Y el voltaje de salida, como pudimos ver anteriormente, si tenemos los menos 400.28 milivoltios que habíamos sacado en él anteriormente. Pero ¿cómo saber de que la corriente la tenemos bien? Fácil. Pausamos la simulación y cerramos aquí. Para medir voltajes se utiliza en paralelo, pero para corriente es diferente. Tenemos que hacer un circuito abierto y medir si es así. Abrimos el circuito y lo conectamos y lo simulamos. Aquí tenemos que cambiarlo a amperaje y efectivamente nos da los 2.09 miliamperes que habíamos sacado en el teorema. Eso explica que nuestro teorema y la simulación concuerdan con los mismos datos y estamos bien. Gracias.